Mary Shelley. Y Mary Shelley es una escritora que nace en 1797 y es hija de dos intelectuales de gran prestigio en Inglaterra de esta época. Por un lado, William Godwin, que es un filósofo, un escritor, un novelista, y además promueve una serie de ideas políticas muy radicales, sobre todo en la década de 1790. Aquí estamos hablando de la época de las convulsiones europeas, de la Revolución Francesa y todos los sucesos que ocurren, ¿no?, tras este acontecimiento que va a marcar la historia del continente y me atrevería a decir del mundo entero. William Godwin sí que está a favor de la revolución en Inglaterra, cosa que no ocurre. Entonces se le tacha de radical. Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, también es una escritora muy radical en sus ideas y posturas políticas, y ella, muchos la definen como la primera feminista inglesa. ¿Por qué? Pues porque escribe en 1792 una obra que es la reivindicación de los derechos de la mujer. Entonces, delineando un espacio para la mujer en la sociedad y en la política, en la vida política también, incluso pues hablando de la necesidad de que la mujer pueda votar. Pues bien, en este entorno, digamos, intelectual y radical, va a crecer Mary Shelley. Mary Shelley pierde a su madre tan solo a los 10 días de edad, es decir, que a consecuencia del parto pues muere la madre, muere Mary Wollstonecraft, y el padre se vuelve a casar con otra mujer más adelante. William Godwin se encarga de la educación de ella y en casa, porque realmente en esta época era muy difícil para las mujeres obtener una educación formal en un entorno educativo institucional. No existían más que para los hombres, básicamente. Entonces las mujeres se educaban en casa, las pocas que tenían la suerte de poder recibir una educación, ¿no? Y William Godwin se encarga de la educación de Mary. Entre otras cosas, aprende a leer a muy temprana edad y puede disfrutar de la gran biblioteca que tiene su padre en casa, ¿no? Entonces lee todos los clásicos, lee también pues, obras de los poetas de la época. William Godwin es una figura central en Londres, intelectual. Por casa de William Godwin pasan los grandes poetas, los grandes artistas, políticos, etcétera, etcétera. Entonces es un entorno muy vivo, es un entorno intelectualmente estimulante, y Mary Shelley bebe todo esto como una auténtica esponja. Ya como niña muestra signos de poder ser una gran intelectual, una gran escritora del futuro, muy precoz ella. Ocurre una cosa en la vida de Mary Shelley muy temprana, y es que conoce al que va a ser su marido más adelante, Percy Shelley. Percy Shelley, no voy a centrarme en su figura, pero es importante para Mary Shelley. Lo que quiero ofrecer es una visión del entorno en el que crece Mary Shelley, en el que se desarrolla como persona, y después la transformación que se aprecia en este personaje. Y en este proceso, Percy Shelley juega un papel fundamental. Va a tener mucha influencia sobre ella, lógicamente no solo siendo su amigo y marido, sino también como un intelectual, un poeta y un radical político, ¿no? Pues Percy Shelley inicia una relación con Mary porque frecuenta el círculo del padre de Mary, de William Godwin, junto con otros muchos poetas. Y ahí es donde conoce a su hija, siendo ya muy joven ella y él también, aunque le sacaba unos años, ¿no? Y se enamora perdidamente de ella, y de hecho pues se vende en secreto en el cementerio de St. Pancras, donde está enterrada la madre de Mary Shelley, en contra de la voluntad del padre. Resulta que Percy Shelley es un hombre ya casado. De hecho se ha casado con la hija de una posadera para ayudarla a superar pues, ciertas barreras sociales en la vida. Él también tenía unas ideas políticas y religiosas, bueno, más bien antirreligiosas, muy definidas, y de hecho ha sido expulsado de Oxford por publicar un panfleto sobre la necesidad del ateísmo. Y en aquellos tiempos, pues esto era motivo de expulsión de una universidad como Oxford,
y acaba, bueno, no en la calle, porque pertenece a una familia aristocrática, pero sí que se le tiene estigmatizado en la sociedad de la época. Y es este hombre del que se enamora Mary Shelley. Y no solo esto, sino que acaban escapándose en contra de la voluntad del padre de Mary y van a viajar al continente europeo para conocer Suiza, para conocer Francia, etcétera, etcétera. Claro, esto causa cierto escándalo en la sociedad de la época. Y cuando vuelven, pues sus acciones no han sido recibidas con buenos ojos, por decirlo de alguna manera suave, ¿no? De hecho, el padre de Percy Shelley pues ya le dice claramente que pues, no va a haber un duro de la herencia familiar, como siga en este plan. Y Mary Shelley también recibe las instrucciones de su padre de alejarse definitivamente de este personaje, ¿no? que no le conviene. Ninguno hace mucho caso a sus respectivos padres, y cuando la mujer de Percy se suicida en 1816, pues ya se casan, se convierten en marido y mujer, y de alguna manera un poco más legítima pues pueden continuar sus aventuras intelectuales y amorosas, ¿no? Lo primero que van a hacer es abandonar Inglaterra. Los dos tienen la sensación de que Inglaterra no proporciona un clima intelectual adecuado, las ideas políticas les parecen errancias. Ellos lo que desean es una revolución, derechos para las clases obreras, etcétera, etcétera. Entonces viajan al continente europeo y, entre otras cosas, acaban en este lugar. Y en la vida de Percy Shelley, de Mary Shelley y del círculo que les rodeaba, hay una serie de momentos claves que definen no solo la vida de estas personas, sino un poco la literatura inglesa de la época. Uno de los momentos cumbres de la historia de la literatura inglesa transcurre en la Vía Diodati, que es una casa que se encuentra en Suiza, al lado de Ginebra, al lado de un lago. Y es aquí donde van Percy y Mary, con la hermanastra de Mary Shelley, Claire Clairmont, y se reúnen aquí con Lord Byron, otro poeta iconoclasta y rebelde de la misma época, que también está de vacaciones, como todos ellos. Se van durante mucho tiempo a conocer el continente, a empaparse de cultura, de historia, de arte. Y se reúnen con Lord Byron en esta mansión, ¿no? Y aquí es donde transcurre uno de los episodios más comentados de la historia de la literatura inglesa. Es un verano, 1816, muy lluvioso, y obliga a estos veranientes a quedarse en casa muchos días, ¿no? ¿A qué se dedican? A conversar. ¿Sobre qué cosas? Sobre cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Arte, historia, filosofía, ciencia, da igual, da lo mismo. Son unos insaciables en cuanto al aprendizaje, en cuanto a ampliar sus horizontes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y estando ahí, están leyendo y comentando una edición de Fantasmagoria, unos relatos de fantasmas, una edición alemana, y se le ocurre a Lord Byron proponer un concurso de relatos de fantasmas. Dice a todos que están en la casa que a ver si quieren tomar parte en este concurso de relatos y producir un relato ya durante el tiempo que están ahí, pues para pasar el tiempo, porque ya se están aburriendo un poco de tanta lluvia, de tanto mal tiempo, de tanto estar metidos en casa. Y bueno, de este encuentro, de este concurso, sale, por ejemplo, la primera novela de vampiros que se escribe, que se titula tal cual El vampiro, y está escrito por el médico personal de Lord Byron, John William Polidori, que lo acompaña en este viaje. No es, desde luego, el mejor relato que sale de este encuentro, pero también hay el inicio de una novela del propio Lord Byron, también sobre temas vampíricos. Percy Shelley empieza a escribir un poema, más bien de tintes filosóficos, sobre fenómenos sobrenaturales, pero lo abandona. Y Mary Shelley le preguntan todas las mañanas cuando baja a desayunar, ¿se te ha ocurrido algo? ¿Se te ha ocurrido alguna historia? ¿Cómo lo llevas? Y Mary está bloqueada, no sabe qué contestar. No tiene ninguna idea hasta que una noche, en este mismo verano, ¿no? Están ahí en la casa, una noche la conversación comienza a girar en torno a la cuestión del galvanismo.
que son todas ellas en teorías científicas o pseudocientíficas de la época, y se especula sobre la posibilidad de dar vida a materia muerta. Y a raíz de esta conversación, Mary no puede dormir esta noche, ¿no? Y tiene una especie de visión. Eso es algo que va comentando en la edición de 1831 de Frankenstein, lo que supuso aquella noche para su imaginación. Y tiene una especie de visión, entre pesadilla, de un estudiante asomado sobre el cuerpo inerte de algo, sin definir, pero que de repente cobra vida. Y a raíz de esta pesadilla comienza a perfilar lo que va a ser su gran novela, lo que va a ser la novela de Frankenstein. Y, claro, hoy en día tendemos a pensarlo muchos. Desde luego mis estudiantes piensan que Frankenstein es un relato de horror, muy ligero, simplemente que trata sobre un monstruo que va por ahí matando a gente. Y nada más lejos de la realidad. Es una novela. Yo creo que estas dos portadas muestran un poco pues, lo que son las actitudes que mucha gente sostiene en torno a la obra de Frankenstein. En realidad, la portada de la izquierda muestra más bien el carácter de la obra, que es una obra más bien filosófica en su mayor parte. Mientras que la portada de la derecha pues, enfatiza el aspecto espectáculo, el aspecto del horror, el gore y de relato de miedo, ¿no? Tiene las dos cosas. Ambas facetas entran en juego en esta gran novela. Pero lo que sobre todo trata de hacer Mary Shelley en esta novela, que escribe con tan solo 20 años, se publica en 1818, un par de años después de estas experiencias, lo que sobre todo quiere hacer es comentar un hecho insólito, ¿no? Que producto de su imaginación. Pero hablar de qué consecuencias pudiera acarrear el tratar de crear vida a partir de materia muerta, el asumir el papel de creador, el tomarse las leyes físicas por tu cuenta y hacer lo que te da la gana, ¿no? Es un relato que habla de las consecuencias de este acto, ¿no? Y son nefastas. El relato muestra como Víctor Frankenstein, que es el auténtico Frankenstein y no el monstruo, como mucha gente piensa, que consigue crear vida a partir de unos cadáveres que ha ido cosiendo a partir de materia de un cementerio, ¿no? Ese es el aspecto más escabroso, más grotesco quizás del relato. Y le da vida y crea un hombre y que no tiene identidad propia y que tiene que valerse por sí mismo porque el propio científico, el propio Frankenstein lo abandona y lo deja a su suerte. Y entonces conforme va comprendiendo quién es este monstruo y sufre el rechazo de la sociedad por su aspecto y sí, sobre todo por su aspecto, pero también pues, por todas las connotaciones de fealdad, de alienación social, de no pertenecer a ninguna cultura, a ningún país concreto, no hablar ninguna lengua, pues sufre un fuerte rechazo y comienza a sentir un rencor muy importante hacia el que fuera su creador, Víctor Frankenstein, y jura vengarse de él, ¿no? Entonces a partir de ahí se desencadena una serie de sucesos terribles que acaba con gran parte casi toda la familia de Víctor Frankenstein, ¿no? el monstruo. Pero bueno, se fundamenta en gran medida en un mito, que es el mito de Prometeo. Y este mito era un motivo muy frecuente en la literatura y en el arte de esta misma época. Aquí tenemos una obra de Fugger de la misma época en la que se redacta Frankenstein. Y es Prometeo lleva el fuego a la humanidad. Y seguramente conocen el origen del mito, es un mito griego en el que Prometeo roba el fuego de los dioses, se sube al monte Olimpo y roba el fuego y se lo da a los hombres. Es decir, como símbolo de conocimiento y de poder tecnológico, ¿no? Y por esto recibe un castigo de Zeus y es encadenado a unas rocas y allí pues sufre la angustia de verse atacado por un águila todos los días que le come el hígado todos los días, pero como es inmortal le vuelve a crecer y al día siguiente pues vuelve el águila, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un símbolo de un castigo eterno. Y 3/4 de lo mismo ocurre con
con Victor Frankenstein, ¿no? en esta obra, que sufre las consecuencias de haber querido usurpar el papel de Dios, de crear por su cuenta y desencadena una serie de desastres, nefastas consecuencias, ¿no? Y ese es el relato que escribe Mary Shelley, y ese es el relato que ha pasado, digamos, que a la historia de las letras como un clásico y como un comentario muy perspicaz de un tema que estaba muy presente, como digo, en la sociedad de la época. Es decir, que aquí irrumpe lo que es la ciencia, el poder de la ciencia en la sociedad, que compite con la religión en esta época, y sobre todo en Inglaterra, en los países protestantes, por la hegemonía del pensamiento de la sociedad, ¿no? Poco a poco, un pensamiento científico va sustituyendo a un pensamiento religioso, y es un conflicto que va a marcar gran parte de la literatura en Inglaterra en el siglo XIX, y que se va a ver de muchas maneras diferentes. Pero aquí lo articula Mary Shelley ya a principios del siglo. Bueno, claro, la vida que tienen Mary y Percy en el continente no es fácil. Ellos, es cierto, que disponen de ciertos medios para llevar una vida relativamente cómoda, van alquilando casas en diferentes partes, van moviéndose mucho, tienen varios hijos, se mueren todos sus hijos, y estas experiencias van a marcar a Mary Shelley, sobre todo también a Percy, pero sobre todo a Mary, que ve como esta vida itinerante acaba con la familia. Tienen nuevos hijos y se mueren en temprana edad, ¿no? Y poco a poco Mary se distancia de su marido, al que comienza a ver como una persona demasiado arrogante, quizás demasiado egoísta, una persona que no hace lo que debe por la familia, sino que está más preocupado por escribir poesía, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, y poco después Percy Shelley fallece, sufre un naufragio en Italia, cerca de la costa, y se muere ahogado, ¿no? Esta es una escena, es otra de las escenas emblemáticas del romanticismo inglés. Ese es el funeral de Shelley en Italia, en la playa. Como testigos están ahí Lord Byron y otras dos personas del círculo de amigos de Percy Shelley, que identifican ahí el cadáver. Hay otra de las leyendas escabrosas que rodean esta escena, es que Lord Byron manda a Trelawney, que es otro de los amigos, le manda a recoger el corazón de Shelley del fuego, y lo hace, lo recupera, y se lo llevan a Mary, a su mujer. Mary preserva el corazón junto con unos poemas de su marido, y que es descubierto después de su muerte. Un año después de morir, pues los herederos tienen la posibilidad de acceder a estos documentos y descubren el corazón de Shelley entre estos restos. Pero lo cierto es que se ha fraguado un cisma, un conflicto entre Mary y todo el mundo que representa Percy Shelley. Y después de la muerte de su marido vuelve a Inglaterra y trata de establecerse como una escritora. Y lo consigue hasta cierto punto. Colabora con su padre, que todavía está vivo, escriben varias cosas, los dos, y se ayudan mutuamente a encontrar editor para sus obras, y se convierte en una escritora profesional. Escribe biografías y escribe otras 5 novelas que son muchísimo menos conocidas, pero que están ahí y que se están reeditando una vez más ahora. Hace relativamente poco que las novelas de Mary Shelley, las otras, pues gozan de cierta apreciación crítica, que antes no se consideraban como muy importantes. Lo que ocurre con Mary Shelley es que, como decíamos antes, se ha distanciado de los planteamientos típicos románticos. El romanticismo inglés, de esta segunda ola de escritores románticos, como Percy Shelley, como John Keats, como Lord Byron, ahí primaba la subjetividad, primaba la acción, primaba pues el realizarse como persona, el dar rienda suelta a tus emociones y todo ello. Mary ha vivido en primera persona las consecuencias que puede acarrear semejante comportamiento y siente que ya no puede promover nada parecido. Es cierto que edita toda la obra completa de su marido después de su muerte, pero como postura personal
adopta una postura muy contraria a las ideas que promovían su padre, William Godwin, su madre, Mary Wollstonecraft, y su marido, Percy Shelley. Es decir, que opta por un camino bien diferente, en el que, por ejemplo, ve a la mujer como parte de la sociedad importante, pero ella no ve una revolución como la herramienta más adecuada para llevar a cabo esta reforma social, sino que propone una vía mucho más moderada. Ella opina que la mujer debe actuar como un agente cooperador en la sociedad, no como opresor, que eran un poco pues, las ideas más radicales de su madre, de Mary Wollstonecraft. Pues postulaba una revolución de la mujer que acabase con la hegemonía del hombre, pero que casi acabase con el género completo, ¿no? De esta manera. Y Mary Shelley tiene una postura mucho más moderada.